Querida familia, sean bienvenidos una vez más a su comunidad cristiana Manuel desde el hermoso estado Vargas, donde hoy estaremos tratando un tema llamado interrupciones divinas. ¿Alguna vez has experimentado el estar concentrado en algo que consideras muy importante para ti y te interrumpen? Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso, como por ejemplo estar concentrado viendo la mejor parte de tu serie favorita y se va la luz. O estabas en una competencia de videojuegos con tus amigos en casa y tu mamá te manda a sacar la basura. O ibas un poco retardado al trabajo y se te pinchó un caucho. ¡Wow! Veamos el siguiente video sobre unas interrupciones. Appropriate fashion later today. I'm Nicole DiDonato, live in East Town, and those details coming up. Yeah. Oh my goodness. That's a way to start a Thursday. Every week we bring listeners the best in rock and blues music. It's quite a serious business because, you know, the artists and musicians have paid a lot of effort to try and to make the music as good as possible. And you know, we take it very seriously doing this show, you know, rocking, jocking, and I think you really should try and concentrate on listening to the show every week and you know and enjoying Route 66 for what it is, which is the best in rock and blues every week. So yeah, it's absolutely crucial that that's what people do. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. North Korea, Sí, la parte de CISACHA quedó, ya solamente tenemos que registrar autonomía curricular y el área socioemocional de los niños, porque esa parte no está quedando bien. Perdón. Estas interrupciones que acabamos de ver son tan graciosas y divertidas, pero ¿qué tal cuando esas interrupciones tienen un gran impacto o efecto devastador en nuestras vidas? Cuando no son tan divertidas como esta. Quien les habla, el pastor Arquímedes Rodríguez, y es un placer para mí el poder comunicarme con ustedes a través de esta plataforma de comunicación. Situaciones como, por ejemplo, habías planeado tu boda, un viaje muy importante o reencontrarte con tu familia y esta pandemia te detuvo ese plan. Tienes diferentes compromisos de pagos adquiridos mensualmente y hoy te despidieron del trabajo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Estabas soñando con hacer un negocio, estudiar o hacer vida en otro país y una enfermedad grave tocó tu puerta. Diabetes, Parkinson, lupus, depresión, ataques de pánico, ansiedad, esclerosis múltiple o un cáncer. En mi caso, este año me detuvo por un buen tiempo el COVID-19. Como les he comentado en otras oportunidades, también padecí de esta enfermedad que está atacando tantas personas en el mundo y durante aproximadamente unos 3 meses estuve, digamos, fuera del ruedo, fuera del trabajo, fue desconectado en cierta parte de las actividades de la iglesia y en todas las actividades que estaba haciendo continuamente. Y para mí fue un golpe duro porque el detener todo me daba angustia, me daba preocupación y fue algo sumamente difícil, pero gracias a Dios eso me llevó a tener también una conexión diferente con mi Padre, una conexión con mi Padre Celestial que solamente podía tener en intimidad con Él, porque en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer más de su palabra, de buscar más de Él y de cambiar. Hubo un momento donde cambié la perspectiva de donde estaba. Estuve hospitalizado durante aproximadamente 21 días y a mitad de camino empecé a cambiar esa mentalidad y empecé a decirle a mis conocidos: ya no estoy hospitalizado, estoy en un retiro con Dios.
Esta enfermedad para el momento de su diagnóstico me llenó de mucho temor e incertidumbre y efectivamente interrumpió todos los planes que tenía. Mas Dios, en su infinita misericordia, permitió que esta interrupción fuera momentánea, porque cada interrupción divina nos trae un crecimiento personal y espiritual. Y hoy puedes estar preguntándote por qué un Dios tan bueno permite una enfermedad que nos conmueva la vida. Vamos a ver el origen de este asunto. Cuando Dios creó el huerto del Edén, todo era bueno. Esto incluía a Adán y a Eva. No estaban enfermos, lisiados, deprimidos ni angustiados. Se encontraban sanos espiritual y físicamente. No había efisema, parálisis ni paranoia. Sin embargo, cuando se rebelaron y desobedecieron a Dios, se acabó por completo la armonía en el Edén. Con razón, a este suceso se le conoce como la caída. Adán y Eva se pelearon con Dios y entre ellos mismos. La naturaleza perdió su equilibrio y el cuerpo humano perdió su estabilidad. La caída fue exactamente eso. Le abrieron la puerta al pecado y la enfermedad entró. Esto lo confirma la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado y la enfermedad son intrusos y consecuencias de la misma rebelión. No obstante, encuentran su curación eterna mediante Jesucristo, nuestro Redentor. Cuando Isaías profetizó acerca de Jesús, lo describió como aquel que llevaría nuestro pecado y nuestra enfermedad. Y esto lo dice en Isaías 53. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús trató con nuestra enfermedad de la misma manera en que trató nuestro pecado. Lo llevó Él mismo en la cruz. Entonces, ¿por qué hay enfermos hoy o nos seguimos enfermando? Pues por la misma razón que aún siendo liberados del pecado continuamos pecando. Es parte de esta naturaleza, de este cuerpo terrenal. Lo que hizo Jesús es que ahora el pecado no puede condenarnos, ni la enfermedad puede destruirnos eternamente. Y Dios hizo que a través de poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús por nosotros, nos justifica ante Él y nos libera del castigo eterno. Por lo tanto, pensar que no sufriremos ninguna enfermedad es como pensar que jamás nos equivocaremos ni fallaremos. Y realmente somos un producto en construcción que aún no está terminado y que cada día se va perfeccionando. Dios permite las enfermedades para llamar nuestra atención, para que recordemos lo vulnerable que somos, para corregirnos, para enseñarnos, para prepararnos, capacitarnos y para sanarnos y manifestar su poder. Cada interrupción divina a través de una enfermedad viene con el propósito de hacernos cada día mejores y de aumentar nuestra proximidad con Dios. Fíjense en la promesa que aparece en el Salmo 41, versículo 3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Esta promesa nos dice que nunca nos va a dejar solos aun cuando estemos enfermos y que Él será quien nos va a devolver esa salud que tanto necesitamos en ese momento que estamos pasando por alguna enfermedad. Y esto de ser interrumpidos por una enfermedad les pasó a los discípulos también y a los seguidores de Jesús en un momento alegre, pero fue diferente, porque en esta oportunidad no eran ellos los enfermos, sino eran otros. Y miren lo que ocurrió según el libro de Mateo en el capítulo 20. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Y difícilmente puedo creer que esto haya sido algo en silencio, porque estaban hablando de una gran multitud y la popularidad de Jesús estaba en su pleno apogeo. Habían sido 3 años alimentando, sanando y enseñando. Lo habían elevado al estatus de un héroe local. La multitud lo estaba escoltando a Jerusalén para celebrar la Pascua. De seguro iban conversando, riendo, cantando canciones alegres. Y entonces, según Mateo en el capítulo 20, 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos. Comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
La multitud que seguía a Jesús los vio, volteó a verlos y vio a los ciegos con ojos perdidos, túnicas harapientas, rostros curtidos por el sol, y la reacción de esta gente fue: ¡cállense!, le gritó la multitud, según lo que dice el versículo 31. Y es algo impresionante porque se supone que venían tantas personas cantando, haciendo bulla, riendo, y le dicen a estos ciegos que callen, que dejen de gritar. ¡Qué bárbaro! Dejen de hacer tanto ruido, decían, porque están interrumpiendo nuestra alegría, nuestro confort. ¿Te suena familiar esto? Las aflicciones generalmente suelen marginar al que sufre. Y en el versículo 31 dice que, sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte. No les importó lo que la gente les decía, no se detuvieron y llevaron su enfermedad a Jesús. Ellos no preguntaron por Pedro o Juan o cualquiera de los otros apóstoles. No les hicieron ninguna petición, ni siquiera a ninguno de los otros seguidores. Ellos fueron directo a la figura principal, clamaron directamente a Jesús. De manera persistente, personal y apasionada. Gritaron: Jesús, necesito ayuda, sáname. Y esto lo dice en el versículo 31, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó, según lo que dice el versículo 32. Algo captó su atención, se paró en seco, algo interrumpió su caminar, su gran amor, su infinita misericordia, porque Él había venido a sanar enfermos y a libertar a los cautivos. Y Jesús les preguntó, según lo que dice el versículo 32, ¿qué quieren que hagan por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Aquí vemos la necesidad de sanidad física de estos dos hombres ciegos, que se convirtió también en su gran oportunidad de sanidad espiritual, ya que luego de recibir la visita creyeron y siguieron a Jesús. Pero también vemos una enseñanza hacia todos sus seguidores, que aunque estés alegre, no te olvides de los enfermos y de los que sufren. Jesús se acercó cuando otros se alejaron. Él lo sanó. Así que Él te acompaña hoy y te sanará, mi amigo, mi amiga que está en estos momentos clamando por su poder sanador en tu vida. Mientras tanto, sigue orando, sigue clamando, sigue confiando, porque Dios está usando tu lucha para inspirar y dar ánimo a otros. Haz como los ciegos, clama con fe y con honestidad. Pídele a Jesús: Señor, sáname de esta condición cardíaca, elimina la artritis, restablece mis riñones, háblale sobre tu estómago, tu piel, tus lunares, háblale sobre el COVID que puedes estar padeciendo en este momento. Haz una sanidad creativa en mi vida. La enfermedad posibilita la demostración de la capacidad de Dios para sanar. En el momento que estuve hospitalizado por el COVID, hubo un momento que entré en desesperación. Y debo reconocer que pensé que Dios me iba a llamar a su lado. Pero también sentí su presencia en muchas oportunidades y sentí que estaba ahí, era con un propósito, bien sea darle una palabra de esperanza a los que estaban ahí también, y también para tener una mejor y más cercana conexión con Él. Y así como a mí, Jesús te puede sanar hoy instantáneamente o por etapas. Alábalo. Y si tienes tiempo pidiendo, no te canses y sigue pidiendo y sigue esperando que te sane. Confía en Él, porque su tiempo es perfecto y sus planes son mucho mejores que los nuestros. Después de todo, Dios es tu dueño. Hoy queremos orar por ti, porque Dios te sana instantáneamente, o tal vez escojas sanarte gradualmente, pero clama a Jesús y recuerda lo que dice en el Salmo 41:3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve su salud. Permíteme entonces acompañarte en oración en este momento. Querido Padre Celestial, a ti rogamos, Señor, por cada una de las personas que está padeciendo algún tipo de enfermedad, Padre, que pueda sentir de tu presencia, de tu cuidado y de tu poder sanador en este momento, Señor. Que seas tú restableciendo su salud, que seas tú, Señor, dándole esa esperanza que necesita en este momento, pero que sobre todo, Señor, sea tu santa, buena y perfecta voluntad en la vida de cada una de las personas que clama a ti por sanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Que Dios continúe bendiciendo, usando y sanando tu vida.